En este vídeo calcularemos bases y dimensiones de los subespacios S y T que aparecen en pantalla y también de S interceptado T y S más T. Empezamos con S. Observa que S es el subespacio generado por los vectores 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1. Entonces S viene dado por un sistema generador. Lo que haremos es obtener un sistema equivalente a este sistema generador, o sea, un nuevo sistema generador de S, de forma que este nuevo sistema generador sea sistema libre. Y para ello realizaremos operaciones elementales sobre los vectores del sistema generador de S. Así, construimos una matriz cuyos vectores fila son los vectores del sistema generador de S. Tendremos primera fila 1, 1, 1, segunda fila 2, 1, 2, tercera fila 3, 0, 1 y realizamos operaciones elementales sobre las filas de esta matriz. Ya sabes que estos serían operaciones elementales sobre los vectores del sistema generador de S. Entonces, nuestro objetivo es hacer ceros. En primer lugar, con este 1 debajo, ¿qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 2 nos dé 0? Pues claramente menos 2. Entonces, multiplicamos menos 2 por la primera fila más la segunda fila. ¿Y ahora qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 3 nos dé 0? Pues claramente menos 3. Multiplicamos menos 3 por la primera fila más la tercera fila. Entonces, la primera fila, como es la que hace ceros, queda igual. La segunda fila la sustituimos por menos 2 por la primera fila más la segunda fila, entonces tendríamos menos 2 por 1 menos 2 más 2, 0, menos 2 por menos 1, 2 más 1, 3, menos 2 por 1 menos 2 menos 2, menos 4. Ahora, en lugar de la tercera fila, escribimos menos 3 por la primera fila más la tercera fila. Tendríamos menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0, menos 3 por menos 1, 3 más 0, 3 y menos 3 por 1 menos 3 menos 1 menos 4. Entonces tendríamos que S vendría generado por los vectores fila de esta matriz, porque el conjunto formado por estos vectores sería equivalente al sistema generador de S, por lo tanto también generaría S. Pero S viene generado por los vectores fila. Observa que la segunda y la tercera fila están repetidas. Bueno, podríamos hacer 0 y entonces en el siguiente paso tendríamos la última fila todo 0, pero directamente podemos omitir este vector, ya que el conjunto formado por los tres vectores filas es el mismo que el conjunto formado por los dos primeros vectores filas, ya que estamos repitiendo. Ya sabes que los conjuntos no se repiten elementos. Y ahora permíteme una licencia, un abuso, que es tachar esta última fila. Bueno, esto en principio no se puede hacer porque una matriz 3×3 no puede ser equivalente a una matriz 2×3. Pero bueno, como estamos utilizando las matrices para trabajar con vectores, entonces permitidme tachar esa fila. Creo que entendéis lo que significa, lo que acabamos de decir. Por lo tanto, tendríamos que S vendría generado por los vectores 1, 1, 1, 0, 3, 4. Si quieres, lo repetimos aquí. Tenemos 1, 1, 1, 0, 3, 4, sistema generador de S, y podemos argumentar fácilmente que este sistema generador también es sistema libre. Por ejemplo, en la matriz, donde ya sabes hemos omitido la última fila, pues observa que los elementos de la diagonal son distintos de 0 y debajo 0. Entonces tenemos que esto sería sistema libre, esos vectores son linealmente independientes. Y bueno, si quieres también puedes argumentar que es un sistema libre porque estos dos vectores no son proporcionales. No existe ningún número tal que al multiplicarlo por 1 menos 1, 1 te dé 0, 3 menos 4. Porque si existiera ese número, para que del 1 te diera 0 tendremos que multiplicar por 0, pero 0 por menos 1 es distinto de 3. Bueno, lo importante es que tenemos que ese conjunto es un sistema libre y es sistema generador de S, por lo tanto tenemos que ese conjunto sería una base de S. Como tenemos una base de S con dos elementos, tendríamos que la dimensión de S sería 2. Bueno, vamos a pasar ahora a calcular las ecuaciones cartesianas de S. Ya sé que no las piden, pero después nos van a hacer falta para calcular la intersección de S y T.
Entonces, si x y z pertenece a S, ya sabes, x y z sería combinación lineal de los elementos de la base de S. Tendríamos que x y z sería alfa por 1 menos 1, 1, más beta por 0, 3 menos 4, donde alfa y beta son números reales. Y entonces realizamos esta operación que tenemos aquí. Alfa por 1 menos 1, 1, multiplicamos alfa por todas las componentes de ese vector, lo mismo con beta 0, 3 menos 4, después tendremos una suma, sumaremos componente a componente, ya lo hemos hecho muchas veces, yo creo que entiendes que esto es alfa menos alfa más 3 beta, alfa menos 4 beta. Entonces, de esta cadena de igualdades consideramos el primer y el último vector e igualamos componente a componente, tendríamos que x sería igual a alfa, y sería igual a menos alfa más 3 beta y z sería alfa menos 4 beta. Entonces, lo que vamos a hacer es ir despejando los parámetros de arriba abajo y sustituyéndolos en las ecuaciones que nos queden abajo. Así, empezamos por la primera ecuación, observa que ya tenemos alfa despejado es igual a x, pues esto lo sustituimos en las ecuaciones que tenemos abajo, pues tendríamos que y sería igual a menos alfa, que es x, más 3 beta, y z sería igual a alfa, que es x, menos 4 beta. Entonces, la primera ecuación, donde alfa es igual a x, ya la hemos utilizado, pues esa ya se ignora, ya no nos sirve, y entonces pasamos a la segunda ecuación, donde vamos a despejar un nuevo parámetro, en este caso, pues la beta. Entonces, en primer lugar, pasamos este menos x a la otra parte como más x, tendríamos y más x sería igual a 3 beta, y ahora pasamos este 3 que está multiplicando a la otra parte dividiendo, tendríamos y más x partido de 3 igual a beta. Entonces ya tenemos despejado beta, que vamos a sustituir en la última ecuación, tendríamos z igual a x menos 4 por beta, que es y más x partido de 3. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto poco a poco. Tendríamos, en primer lugar, este 4 por y más x partido de 3 con signo menos delante. Pasamos a la parte izquierda con signo más. Ahí lo tendrías. Esto sería igual a la x que tenemos en la parte derecha y el z que no se me ha olvidado, que está en la parte izquierda con signo más, pues pasaría a la parte derecha restando, menos z. Entonces, de aquí vamos a pasar este 3 que está dividiendo a y más x, bueno, podríamos multiplicar, dividiría a todo lo que aparece en la parte izquierda de la igualdad, pues lo pasamos a la parte derecha multiplicando, entonces tendríamos 4, como quitamos la fracción y ese 4 multiplicaba toda la fracción, pues vamos a poner el y más x entre paréntesis, igual a 3 por x menos z. Desarrollamos aquí, propiedad distributiva en las dos partes de la igualdad, tendremos 4 por y más x es 4y más 4x igual a 3 por x menos z, 3x menos 3z. Entonces lo pasamos todo a la parte izquierda, tendríamos, en primer lugar, vamos a poner la parte en x, el 4x, ahora en la parte derecha tenemos el 3x con signo más delante, lo pasamos a la parte izquierda restando, menos 3x, ahora el 4y que nos faltaba, ponemos más 4y, y el 3z que tenemos restando en la parte derecha lo pasamos a la parte izquierda sumando más 3z. Esto igual a, como no queda nada en la parte derecha, 0, y entonces si operamos aquí tendríamos 4x menos 3x, que es x, más 4y más 3z igual a 0. Entonces ya hemos sustituido el valor de beta en todas las ecuaciones que tiene abajo. Entonces esta ecuación ya nos serviría, ya la hemos utilizado, ya la hemos explotado al máximo, y entonces bajamos abajo, solo tenemos esta ecuación de aquí que está libre de parámetros. Luego, como ya no queda más ecuaciones donde despejar parámetros y sustituir, pues esta sería la única ecuación cartesiana de subespacio. Tendríamos que entonces S sería igual a los x y z pertenecientes a R3, tales que x más 4y más 3z es igual a 0. Entonces ya hemos trabajado con S, que era lo más laborioso. Aquí pues ahora vamos a calcular una base de t. Observa que t viene dado por una ecuación cartesiana, x más y menos 2z igual a 0. Los vectores de t pues serían las soluciones del sistema formado por esta ecuación, x más y menos 2z igual a 0. Entonces vamos a resolverlo, lo haríamos por el método de Gauss, pero claro, como solo tenemos una ecuación, pues no tenemos que hacer ceros. Entonces ya hemos terminado el proceso de Gauss, tenemos tres incógnitas.
Recuerda que se consideran las incógnitas, las indeterminadas que tenemos en el subespacio x y z, porque puede ocurrir que alguna de estas no aparezca en las ecuaciones cartesianas, en este caso sí que aparecen todas. Ahora, menos una ecuación al acabar con el proceso de Gauss, luego tendremos dos parámetros. Entonces lo ideal es asignar los parámetros a las últimas incógnitas y si la asignación no funciona, pues cambiaremos. Pero en este caso, pues llamamos z igual a alfa igual a beta, los dos parámetros, y ahora sustituimos en la ecuación que tenemos x más y, que es beta, menos 2z, que es alfa, igual a 0. Entonces de aquí despejamos x, tendremos que x sería menos beta más 2 alfa. Entonces, si x y z es un vector de t, ya sabes, sería solución de ese sistema y por lo tanto la x, la y y la z tendrían la forma que acabamos de escribir en función de los parámetros. O sea, que para ciertos valores de alfa y beta tendríamos que ese vector sería la x, pues menos beta más 2 alfa, la y, beta, la z, alfa. Y entonces aquí lo que hacemos en primer lugar es separar esto como suma de vectores, donde cada uno de los vectores aparece un parámetro. Tendríamos en primer lugar con el beta menos beta, beta, la última componente no aparece beta, pues ponemos 0, más en el segundo vector con las alfas tendríamos 2 alfa, la segunda componente no aparece alfa, luego ponemos 0 y la tercera componente alfa. Entonces, ahora sacamos fuera la beta y la alfa, tendremos claramente que esto sería beta por menos 1, 1, 0 más alfa por 2, 0, 1. Entonces observa que todo vector de t se expresa como combinación lineal de los vectores menos 1, 1, 0, 2, 0, 1 y por lo tanto t vendría generado por estos vectores. O sea, t sería el subespacio generado por menos 1, 1, 0, 2, 0, 1. Ya tenemos un sistema generador y claramente se ve que estos vectores no son proporcionales porque si tuviéramos un número tal que al multiplicarlo por menos 1, 1, 0 te diera 2, 0, 1, entonces ese número multiplicado por menos 1 te daría 2, luego sería menos 2, pero menos 2 por 1 te queda menos 2, que no es 0. Por lo tanto, no son proporcionales, tendremos que ese sistema sería un sistema libre y entonces un sistema libre que genera t, pues tendríamos que menos 1, 1, 0, 2, 0, 1 sería una base de t. Como t tiene una base formada por dos vectores, tendremos que la dimensión de t sería igual a 2. Perfecto, entonces ya hemos terminado con S y con t y ahora vamos a los nuevos subespacios, que son las operaciones que realizamos con estos subespacios, la intersección y la suma. Entonces vamos a empezar con la intersección, S intersectado t. Entonces, ya sabes, S intersectado t son los vectores que están en S y están en t, y por lo tanto son los que cumplen las condiciones de S y las condiciones de t. O sea, son aquellos que satisfacen las ecuaciones de S y las ecuaciones de t. Por lo tanto, juntamos ecuaciones de S y de t y entonces tendremos que S intersectado t serían los x y z pertenecientes a R3 tales que cumplen las ecuaciones de S, o sea, x más 4y más 3z sería igual a 0, y cumplen las ecuaciones de t, o sea, x más y menos 2z es igual a 0. Por lo tanto, los vectores de ese intersectado t serían las soluciones del sistema de ecuaciones formado por estas ecuaciones lineales y vamos a resolverlo. Lo resolvemos por el método de Gauss. Entonces escribimos la matriz de este sistema, la matriz ampliada, que sería esta de aquí, y vamos a hacer 0. Con este 1 hacemos 0 en el 1 de abajo. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Pues claramente menos 1. Multiplicamos menos 1 por la primera fila más la segunda fila. Entonces la primera fila, como es la que hace 0, la copiamos, 1, 4, 3, 0. Y la segunda fila, pues la cambiamos por menos 1 por la primera fila más la segunda fila, tendríamos menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0, menos 1 por 4 menos 4 más 1 menos 3, menos 1 por 3 menos 3 menos 2 menos 5 y menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Entonces ya hemos hecho ceros debajo de la diagonal, hemos acabado el proceso de Gauss y escribimos las ecuaciones que se obtienen a partir de esta matriz. Tendríamos que serían estas de aquí. Entonces observa que tenemos tres incógnitas menos dos ecuaciones, entonces tendríamos un parámetro. Entonces asignamos el parámetro a la z
Y si la cosa no funcionara, pues tendremos que realizar una nueva asignación, pero si z es igual a alfa, si sustituimos en la segunda ecuación, tendríamos menos 3i menos 5z, que es alfa, igual a 0. Entonces pasamos este 5 alfa que está restando a la otra parte sumando, tendríamos menos 3i igual a 5 alfa, y ahora este menos 3 que multiplica i lo pasamos dividiendo a la parte derecha, tendríamos que i sería 5 partido menos 3 por alfa, más entre menos es menos, esto lo podemos escribir como menos 5 tercios alfa. Entonces ya tenemos el valor de z y de i en función de alfa, calculamos el de x a partir de la primera ecuación, sustituimos los valores de i y z, tendríamos que x más 4 por i, que es igual a menos 5 tercios alfa, más 3 por z, que es alfa, sería igual a 0, y entonces aquí tendríamos que x más, aquí vamos a poner el 4 como 4 partido de 1 para realizar esta multiplicación. Entonces tendríamos menos 20 partido de 3 por alfa más ahora 3 alfa, que vamos a poner 3 alfa partido por 1 para realizar la suma que tenemos aquí al final. Esto sería igual a 0 y entonces de aquí tendríamos que x más, ahora para realizar esta suma, mínimo común múltiplo de los denominadores de 3 y 1 es 3, ponemos esto en los denominadores y ahora 3 entre 3, 1 por menos 20 por alfa, y ahora tendríamos que 3 entre 1 es 3 por 3 alfa, 9 alfa, esto igual a 0. Entonces tendríamos x más la suma de estas fracciones, tienen como un denominador, escribimos una fracción con denominador 3, arriba menos 20 alfa más 9 alfa te queda menos 11 alfa, esto sería igual a 0 y entonces x sería igual a 11 alfa partido de 3. Entonces ya tenemos la forma de los vectores de ese interceptado t en función de un parámetro, lo que se llaman las ecuaciones paramétricas del subespacio. Entonces, si consideramos un x y z perteneciente a ese interceptado t, entonces su x, su y, su z serían solución del sistema que acabamos de resolver y por lo tanto tendrían la forma que hemos obtenido a partir del parámetro alfa. Luego tendríamos que la x es 11 tercios alfa, la i sería menos 5 tercios alfa y la z sería alfa para cierto valor de alfa. De aquí podemos sacar fuera el alfa, obtendríamos alfa 11 tercios menos 5 tercios 1, y por lo tanto tenemos que todo vector de ese interceptado t es combinación lineal de el 11 tercios menos 5 tercios 1. Luego tendremos que ese interceptado t sería el subespacio generado por este vector. Y ahora recuerda que si tenemos un conjunto de vectores, si multiplicamos alguno de estos vectores por un número distinto de 0, pues obtenemos un sistema equivalente, genera lo mismo. Luego aquí podemos multiplicar este vector por 3 y obtenemos un sistema generador de ese interceptado t donde no aparecerían fracciones. Interesante, ¿no? Entonces tendremos que este sistema generador sería el formado por el vector, multiplicamos por 3 el vector anterior, que es distinto de 0, 11 menos 5 y 3 por 1, 3. Entonces, tenemos un sistema generador de ese interceptado t, que además está formado por un vector distinto de 0, 0, luego el conjunto formado por el vector 11 menos 5, 3 sería un sistema libre, que genera todo ese interceptado t, luego tendremos que el conjunto formado por el vector 11 menos 5, 3 sería una base de ese interceptado t. Y por lo tanto la dimensión de ese interceptado t sería 1. Entonces solo nos queda calcular la base, la dimensión de S más t. Y bueno, cuando tengas ese interceptado t o S más t y quieras calcular el otro, pues utiliza las fórmulas de las dimensiones y las operaciones con subespacios, que es esta fórmula que tenemos aquí, dimensión de S más t es dimensión de S más dimensión de t menos dimensión de ese interceptado t, porque de aquí vas a obtener la dimensión del subespacio que te falta. En nuestro caso nos falta S más t. Si sustituimos las dimensiones de la segunda parte de la igualdad, pues tendríamos dimensión de S, que es 2, más dimensión de t, que es 2, menos dimensión de ese interceptado t, que es 1.
Entonces esto te queda 2 más 2, 4 menos 1, 3. Entonces tenemos que S más T es un subespacio de R3 cuya dimensión, lo que acabamos de calcular, es 3, pero la dimensión de R3 es igual a 3. O sea, tenemos un subespacio de un espacio vectorial con la misma dimensión. Pues automáticamente esos espacios vectoriales coinciden. Tendríamos que S más T sería igual a R3. Entonces, como S más T es igual a R3, una base de S más T pues sería una base de R3. Pues para dar una base de S más T, pues damos la base más sencilla posible de R3, que la base canónica. Tendríamos que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sería una base de S más T, y ya sabes, la dimensión de S más T sería 3. Entonces, con esto habríamos terminado. Observa que ha salido muy fácil S más T a partir de la fórmula esta de las dimensiones, pero si lo hubiéramos hecho al revés, pues hubiéramos obtenido S más T, su dimensión 3, hubiéramos utilizado la fórmula de las dimensiones y no hubiéramos obtenido automáticamente ese interceptado T. Entonces tendríamos que haberlo calculado. Entonces ha sido buena elección, pero no siempre calcular antes la intersección pues te va a dar automáticamente la suma. A veces al revés, calculas antes S más T y te da automáticamente la intersección porque la intersección tiene dimensión 0. Entonces, ¿qué hacemos antes? Pues depende. Conforme vayas haciendo ejercicios y vayas aprendiendo más, pues visualizarás que se hace antes. Y oye, si no te das cuenta o haces lo que no es lo más rápido, pues tampoco pasa nada. Obtienes el resultado de las bases y ya está. Por ejemplo, aquí, pues para calcular la suma de S más T, pues ya sabes, la suma viene generada por la unión de sistemas generadores de los subespacios. Entonces escribimos S más T, sería el subespacio generado, y ahora pondríamos sistemas generadores, escribe lo más sencillos posibles, escribe bases para después tener que hacer menos trabajo. Si has hecho ceros, mejor, porque ahora posiblemente te tocará hacer ceros, si lo has adelantado pues mejor. Entonces escribimos una base de S, 1 menos 1, 1, 0, 3, menos 4, y escribimos una base de T, pues menos 1, 1, 0, 2, 0, 1. Repito que podrías poner perfectamente sistemas generadores, después pues tendrías que hacer ceros, te costaría un poquito más, pero no pasaría nada. Entonces trabajarías con esto, harías cero hasta obtener un sistema equivalente a este. Por lo tanto, un nuevo sistema generador de S más T que sea base. En este caso, obtendrías una base de 3 elementos. Como digo, esto es innecesario porque ya lo teníamos, y con esto hemos terminado este ejercicio un poquito largo. Espero que te haya gustado. Si es así, gracias por pulsar me gusta, y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria para repasar, también de universidad, todo explicado paso a paso. No encontrarás nada igual, te lo garantizo. Muchísimas gracias y hasta pronto.